Listo, entonces buenos días. Recomendación número uno, saber, reitero, saber cuál es mi ARL. ¿Listo? ¿A qué ARL estoy afiliado? Si es una lesión que viene por causa o con ocasión del trabajo, EPS o seguro, ¿cierto? Como lo conozcamos, no nos va a tratar, no nos va a recibir. ¿Listo? Entonces, sí, primero identifiquemos cuál es mi ARL. ¿Listo? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo ARL Sura, que es una de las que normalmente o la que tiene más representación en Colombia. ¿Qué otra puede haber? Colmena. Colmena también es una ARL muy buena. Para los que tengan esta ARL también es muy similar a Sura, pero la diferencia entre una y la otra es que Sura es mucho más robusta y puede que a pequeños empresarios, empresas de menos de 10 personas y demás, sea solamente virtual, o sea, no tengamos ni siquiera el profesional que nos ayuda por parte de la ARL. Colmena sí puede llegar a tener ese tipo de servicio. Una persona de la ARL que nos pueda guiar en nuestro sistema de gestión también, ¿cierto? O en la parte, ellos le llaman lo que es como la parte administrativa del sistema de gestión y de la ARL. Entonces hay que tener en cuenta ellos según también, pues, donde yo me esté ubicado, ¿cierto? En qué sector de Colombia está ubicado y pues qué ARL tiene más representaciones en ese sector, ¿sí? Entonces por ahí también hay Positiva, AXA Colpatria, Bolívar, ¿cierto? Hay varias ARLs que prestan a la final pues el mismo servicio y obviamente pues que nos van a dar el servicio de la atención médica en el momento en que tengamos un accidente que esperemos a que no ocurra. ¿Listo? Entonces, accidente de trabajo, ¿cómo reportarlos? Bueno, importante tener en cuenta una cosa. Para hablar de accidentes de trabajo debemos tener en cuenta que si bien son causados por una acción, ¿cierto? También debemos tener en cuenta que hay condiciones inseguras. ¿Quién recuerda lo que es el peligro? ¿Cómo ubicamos o cómo identificamos el peligro? Ya que estamos acá, hay varias personas que ya están por ahí en seguimiento y ya llevan un tiempito con nosotros. ¿Qué es peligro? O un Pero, ejemplo de peligro. buenos días, ingeniero. Un suceso. Sí, ese es, Peligro digamos, es sí, un suceso puede ser el accidente, pero ¿qué que puede causa ese ocasionar el suceso? accidente. O sea, por decir, hablábamos mucho anteriormente de los ejemplos que usted nos da, la gente que va a pasar una calle. Entonces, el peligro es pasar la calle, por decir, si hay un peatonal, hay que evitar el peligro que haya un accidente. Entonces, ¿qué es lo que toca? Evitar el peligro. Pasar el peatonal o en la acera, en el semáforo. Entonces, Correcto. Entonces, en ese evitar el Como caso, una peligro. alerta. sí. Entonces, recordemos, en ese caso, el peligro básicamente es la avenida y los carros. Ahí están. Recordemos que el peligro es lo que está en el ambiente o lo que yo normalmente convivo. Entonces, precisamente en el ejemplo de la autopista, pues el peligro van a ser los carros y la misma autopista, ahí está. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es unos controles a ese peligro. Ya nos lo estaba comentando la compañera, ¿cierto? Que el paso peatonal, que el semáforo, que la señalización, que el puente peatonal. Entonces, en ese orden de ideas, el peligro, que son los vehículos y son la misma autopista, es lo mismo que la condición insegura prácticamente. Entonces, miremos aquí, ¿qué es condición insegura? Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria y herramientas que no están en condiciones de ser usados. Básicamente se convierten en un peligro, ¿cierto? Es la fuente de lo que me puede llegar a lesionar, ¿cierto? Entonces estamos hablando instalaciones, quiere decir lo que yo uso, lo que yo utilizo, ¿cierto? Normalmente para mi trabajo. Equipos de trabajo, perdón, las instalaciones, pues obviamente pues va a ser que pues la misma droguería, ¿cierto? Mi establecimiento. Equipos de trabajo, maquinaria y herramientas, lo que yo uso para poder ejecutar mi trabajo. No, que por ahí tengo una mesa, por ahí tengo una silla, el computador, según lo que ustedes utilicen, ¿cierto?
El tema es que esto, tanto instalaciones, equipos, maquinaria y herramientas, no van a estar o no están en condiciones de ser usados. Entonces, no, por allá el que arregla los computadores con el destornillador por ahí sin punta, pues es una herramienta que no está en condición de ser usada. Y si la uso, ya es un tema de acto inseguro. Entonces se unen las dos cosas, ¿cierto? Condición más el acto potencializa el riesgo o eleva el riesgo de que ocurra un accidente. Entonces, inicialmente debemos ver cuáles son las condiciones inseguras que yo tengo en mi establecimiento, ¿cierto? En mi droguería. ¿Qué me puede llegar a hacer daño? ¿Recuerdan? Entonces, por ahí hablamos en algún momento por ahí de los tacos de energía, que el vidrio roto, que la silla en mal estado. Esos son fuentes, pueden ser peligros o condiciones inseguras. ¿Listo? Entonces nos dicen aquí condiciones de que no están usados para que no están en condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen en riesgo de sufrir accidentes a las personas que las ocupan. Entonces, si yo veo que mi silla, que tiene rodachinas, una se me perdió, se dañó, no la cambié, pues ahí yo tengo un riesgo de que eso se me eleva el riesgo con respecto a ese peligro de que me caiga, que me accidente. Lo mismo con la tres pasos, con las escaleras tres pasos. Si sé que está dañada, que está quebrada, que está vencida, ¿cierto? Y la uso, pues yo estoy incrementando el riesgo de que me accidente. Entonces tenemos que identificar lo que son las condiciones inseguras, que es igual prácticamente a un peligro. ¿Listo? Entonces recordemos, o mejor, ¿quién recuerda cuánto es el porcentaje en Colombia de los accidentes de trabajo que por condición insegura y por acto inseguro? ¿Quién lo recuerda? La gente, ¿por qué se accidenta? ¿Por acto o por condición insegura? Por condición insegura y más o menos como un 80%. Ese es el porcentaje, don Luis Alfonso, pero no es la condición, es el acto. Quiere decir que las mismas personas están, digamos que desencadenando los accidentes. Como les digo, puede haber una mesa o una silla en mal estado. Pues yo ya identifiqué esa condición insegura, ese peligro, yo ya lo identifiqué, pero no hice nada y lo sigo usando, pues eso se me va a convertir en un acto inseguro. El A mí me, acto seguro, ahí sí, el acto seguro es mandar a arreglar la silla, mandar a arreglar la escalera. ¿Sí ven? Entonces es el 80%, muy bien porque tenía el dato del porcentaje, 80%, pero es por esto, por una, los actos inseguros. don Felipe, pero a mí me sucedió una vez con un martillo. Estaba clavando una puntilla y el martillo estaba en mal estado y me quedé con el mango y el resto del acero salió volando. Imagínense. No hubo accidente afortunadamente, pero sí fue un acto inseguro. Exacto, y eso se convirtió no en un accidente, sino en un incidente, un casi me machuco, ¿cierto? Casi me golpeo. Entonces estamos viendo que ahí viene todo el tema de hasta de mantenimientos, de inspecciones. ¿Por qué? Porque si yo tengo que usar cualquier tipo de herramienta, pues lo que yo debería hacer inicialmente es verificar cómo están esas herramientas, ¿cierto? Si yo identifico, venga, no, lo que nos dice Luis Alfonso, el martillo, identifique antes de usarlo que la cabeza del martillo está suelta. Uy, pues yo no la uso y lo que hago es o arreglarla o cambiarla o cualquier otra cosa. ¿Y eso qué me está evitando? Pues el accidente o un incidente. ¿Sí ven? Entonces, eso lo que estábamos hablando, muy bueno por el ejemplo del martillo, eso es una condición insegura. Pero yo lo uso, ¿cierto? Sin verificar en qué condiciones está, pues se convierte en un acto inseguro o se unen las dos, acto y condición insegura, y se incrementa el riesgo de accidente. Entonces, acá ya es otro tema. Los actos inseguros son fallas, olvidos, errores u omisiones. Fallas del colaborador, olvidos del colaborador, errores del colaborador o la omisión del colaborador, ¿cierto?
de cualquier tema. Hay personas que dicen, no, venga, es que yo el procedimiento dice paso 1, 2, 3, y entonces no, es que yo me prefiero ahorrar el 2, entonces voy a ir para el 1 y el 3. Resulta que si está el proceso o el paso a paso, es porque se debe llevar de esa manera. Si lo omito, ¿cierto? En un paso, pues puede haber un incremento de, de una posibilidad de accidente. Entonces, fallas, olvidos, errores, omisiones que hacen las personas al realizar un trabajo, tarea o actividad y que pudieran ponerlas en riesgo de sufrir un accidente. También se presenta al desobedecer prácticas o procedimientos correctos. Entonces, no es que hay un paso a paso, hay un procedimiento, por ejemplo, en inyectología, pero venga yo para rapidito acá sin guantes. Eso es un error o una omisión, ¿cierto? No, es que se me olvidó desinfectar el área. Ah, es que empiezan las excusas. Es que imagínense que yo estaba pensando en otra cosa y eso es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo las actividades puntuales de mi trabajo como tal, pues yo debo tener los 5 sentidos en ello, ¿cierto? Entonces ahí tenemos acto y condición inseguro. ¿Por qué les traigo, por qué les vengo a comentar sobre lo que es acto y condición insegura? Porque es que estas dos cosas son las que desencadenan, ¿cierto? Desencadenan los accidentes de trabajo, ¿ya? Entonces, si nosotros identificamos los peligros o las condiciones inseguras y estamos atentos de los actos o la forma de actuar de mi colaborador, estamos prácticamente disminuyendo a cero el riesgo de que la gente se accidente. ¿Listo? Entonces tengamos eso en cuenta. Acto y condición insegura es lo que me desencadena un accidente de trabajo. ¿Ya? ¿Listo? Sí, perdón, Sí, señor. yo le acoto algo, como decía el señor ahora de lo del martillo. Sí. A mí me sucedió en la droguería que un día llegué y mi esposa, pues que me colabora a veces, llegó y me mostró la escalera de que tenía un paso que se había desoldado, sí, sí, estaba. Entonces, al ir de pronto uno a poner el pie, pues lo más seguro es que el paso le va a dar la vuelta y se va a ir uno de cabeza o se va a dañar el pie. Entonces, pues tocaba asegurarlo, tener en Ujú. cuenta eso y asegurarlo antes de utilizarlo. Esas son Correcto. son las cosas. Así es, don José Vicente. Claro, entonces miren que ahí identificaron y miren, ustedes la mandan a arreglar y eso ustedes ya prácticamente están colocando o están haciendo ahí la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dónde va esa actividad? ¿Dónde iría documentada? Esas En, en actividades En el acta esa, de vigía, en el acta de vigía de seguridad y salud. en la inspección locativa. También, miren, hay digamos que herramientas para que ustedes llenen sus actas de vigía. En el acta de vigía, ustedes, autoinspección. es correcto. Entonces, ustedes pueden colocar ahí en el acta de vigía que ustedes realizando una inspección identificaron tal cosa y se manda mantenimiento y se arregla. Listo. O no, como nos dijo don José Vicente. En el transcurso del mes se identificó una condición insegura, para volverlo más técnico, ¿cierto? Una condición insegura con respecto a la escalera y dan la falla o dan lo que evidenciaron. Escalón número tal de soldado. Acción o plan de trabajo. Se manda a hacer el mantenimiento correctivo o se cambia la escalera. Listo. Eso es ir haciendo gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, quiere decir que ustedes sí ejecutan varias acciones para evitar los accidentes y eso lo demuestra el mismo sistema. ¿Por qué? Porque ustedes al finalizar el año van a decir cuántos accidentes de trabajo tuvimos. 0. ¿Cuántas enfermedades de origen laboral tuvimos? 0. Eso es gestión. Entonces, de una u otra manera, ustedes están haciendo la gestión, pero hay que documentar. Y eso es lo que nos va a pedir a nosotros el ministerio.
¿Listo? La documentación o las evidencias objetivas, que eso también por allá lo hemos hablado, de las evidencias objetivas, para decirle, venga, no solamente esto es papel, ¿cierto? Sino, venga, yo sí estoy gestionando mis riesgos puntuales de cada uno de ustedes, ¿listo? Bueno, con esos ejemplos que me parecen buenísimos y que nos enteramos y nos seguimos viendo en que hay gestión y que ustedes han interiorizado bastante lo que es la seguridad en el trabajo. ¿Listo? Acá nos van a hablar de lo que es el accidente de trabajo. Entonces, esto por allá también lo hemos charlado, pero debemos tenerlo en cuenta. Uno, accidente de trabajo. Miren, ley 1562 y acá yo les quería comentar una cosa. Nosotros, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nosotros normalmente montamos o hacemos una matriz de, perdón, una matriz legal. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos tener en cuenta de que sí estamos cumpliendo legalmente y lo que les hemos comentado siempre. Todo lo que les traigamos acá es porque tiene una resolución, una ley, una circular, ¿cierto? Un memorando del gobierno nacional hacia nosotros. En el caso de los accidentes de trabajo, tenemos una ley 1562 y hay otra, que es la resolución 1407 del 2007. 1401, perdón, del 2007. Quiere decir que nosotros llevamos una matriz legal donde estamos diciendo, vea, yo cumplo con toda esa legislación con respecto a mi sistema de gestión. ¿Listo? Entonces, ya por ahí, así rapidito, vuelo de pájaro. Lo que es decreto 1072, resolución 0312, ley 1562, resolución 1401 del 2007, está la 1863 del 25, reforma laboral, está la 2013 del 86, que son los comités o los vigías de seguridad y salud, la 3461 del 2025, que es la de los comités de convivencia. Todo eso estamos hablando de que nos estamos cumpliendo la legislación, ¿sí ven? Entonces ustedes teniendo toda esta información están cumpliendo a nivel legal, ¿listo? No solamente por allá con el decreto y la resolución, sino con más resoluciones, digamos que apoyan o nutren ese sistema de gestión, ¿listo? Entonces hablamos de la ley 1562 del 2012, ¿listo? Accidente de trabajo, todo suceso repentino, ¿cierto? Que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Todo lo que tenga que ver con el trabajo lo van a considerar accidente de trabajo, accidente laboral. Por eso, ahí es donde entra lo que es digamos que la participación de la ARL. ¿Listo? Recordemos, todo suceso perdón, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Entonces, si ustedes están con sus empleados y los mandan a hacer otras cosas que no es con relación de la droguería y les pasa algo a ese colaborador bajo su orden, lo van a considerar accidente laboral. ¿Listo? Por eso acá nos dice, ejecución del empleador, del empleador o contratante durante, ¿cierto? Durante lo que es en el horario del trabajo o fuera fuera del lugar de trabajo o fuera de las instalaciones de la droguería. Entonces, eso también puede llegar a influir. Entonces, tengan eso en cuenta, no lo vayan por allá a dejar en el saco roto. Durante el traslado de los trabajadores, recuerden, ustedes esta de acá no les aplica. A menos de que ustedes le tengan ruta al empleado, que no lo creo, ¿cierto? Entonces, todo lo que venga, si yo voy de la casa a la droguería y de la droguería a la casa, me llega a ocurrir algo, no es accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes no están suministrando el transporte, no están suministrando una ruta.
¿Listo? Entonces, este de acá no les debería aplicar. ¿Listo? No les aplica. El 1 sí, el 2 no. Lo que es el ejercicio de función sindical, ese tampoco les aplica. Recordemos que cuando hay un sindicato, ellos hacen sus marchas, ellos hacen sus reuniones, sus protestas y demás, y si les llega a pasar algo acá en este punto, pues los van a considerar accidente de trabajo que tampoco les aplica a ustedes. ¿Listo? Ahora, el último, si ustedes tengan en cuenta, si ustedes a final de año son 3, 4 personitas y hacen una reunión por ahí, un asadito, lo que sea, y llega a pasar algo, obviamente a nombre de la droguería, llega a pasar algo, pues sí lo van a considerar accidente de trabajo. ¿Listo? Entonces, si de igual forma se considera accidente de trabajo, el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. ¿Listo? Esas actividades recreativas, deportivas y culturales, pues normalmente lo ejecutan por allá en el fin de año, o hay organizaciones que hacen el Día de la Familia, o de pronto que los cumpleaños, pero no solamente la tortica, sino hacen una reunión más, un poquito más grande y la mezclan por ahí con traguito y demás, entonces ahí es donde vienen los accidentes. ¿Listo? Entonces, ya en este sentido les aplicaría lo que es, todo lo que es el inicial, porque el que nos dice que es accidente de trabajo, ¿cierto? El 1 de acá y el último. Estos de acá no les debería aplicar. ¿Listo? Como les comentaba, a menos que ustedes estén suministrando el transporte a la persona, uno, o tengan sindicato, pues que ustedes por número de personas tampoco aplican. ¿Listo? Bueno, ya teniendo en cuenta esto, es decir, acto y condición insegura, ¿y qué es lo que lo que contempla accidente de trabajo a nivel legal? Pues debemos tener en cuenta esto. Bueno, vamos a hacer esta pausita activa, vamos a ver cómo están de agilidad mental. Básicamente esos son 5 segundos. ¿Listo? ¿Cuál es el número que tenemos acá? ¿Cuál es el número que hace falta en la torta? Número que hace falta en la torta, ¿cuál es? El 1. El El 1. 10. El 1, No, las opciones están aquí abajo. el 34, No, El tampoco. 7. El 7. Tampoco. ¿Cuál es? Analicen la torta El y díganme cuál es. 36. 36. Falta el número 10. No, no es opción el 10. El 36. El Por acá 8. nos están diciendo que el 36. 34, 36. 36. Yo escucho harto el 36. Es el 36. ¿Por qué es el 36? 34, 12, No se ve la torta. ¿Por qué será el 36 según la torta? Porque está multiplicando 3 por 3, 9. 4 por 2, 2 por 2, 4. 5 por 5, 25 y 6 por 6, 36. Correcto. Entonces es el número 36. Perfecto. Ese tipo de actividades, recuérdenla. Eso no dejen la pausa activa solamente para los brazos, las piernas y la espalda y el cuello, ¿cierto? Sino también la mente hay que también consentirla, también hay que relajarla. ¿Listo? Entonces, efectivamente es el 36. ¿Listo? Bueno. Miren otra. Resolución 1401 del 2007. Acá nos salió otra resolución. ¿Listo? Entonces, por eso les hablaba sobre la matriz legal. ¿Listo? Obviamente, ustedes por ser 7 estándares, no se las exigen. ¿Sí? Entonces, sí tengan en cuenta que para otro tipo de estándares se las van a exigir. Entonces, le van a exigir una matriz donde usted tenga todas las resoluciones que le afecten o le apliquen, ¿cierto?, a su actividad económica. Igual ya por ahí tenemos unas 4 o 5 facilito de identificar, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Esto para qué? Por si llega de pronto un ente de control a revisarles el sistema y empiezan, según la resolución 1401, ha hecho las investigaciones del accidente, ¿cierto? O al contrario, no, es que yo tuve un accidente de trabajo y lo hizo la investigación. No, usted está faltando con la resolución 1401 del 2007.
¿Listo? Entonces, aquí nos van a decir qué es un accidente grave. Para ustedes, ¿qué sería un accidente grave? ¿Qué considerarían ustedes accidente grave? Que tenga el riesgo que tenga la vida en riesgo. Ok, muy bien. ¿Qué otra? Es cuando se presenta una fractura o rompimiento de hueso. Muy bien, don Luis Alfonso, perfecto, también, correcto. ¿Qué otra cosa? El que afecta la integridad física de la persona. Sí, digamos que todos los accidentes van a afectar la integridad física, ¿cierto? Pero entonces debemos empezar a analizar es la gravedad de esas lesiones físicas. Listo, por acá nos están diciendo una amputación, perfecto, aquí en el chat. Buenos días, Hola, ingeniero, buenos días. Para mí sería una que comprometa la vida y la salud de la persona, como una invalidez, una amputación, la muerte, porque se puede subir a arreglar, puede ser la luz, lo cogió la corriente, la escalera, una fractura que le pueda lesionar, una lesión para toda la vida. Esas son unas correcto, lesiones graves. correcto. Muchas gracias, efectivamente. Bueno, aunque su merced habló de la muerte, ese es otro tipo. Entonces tenemos accidente, digamos que leve, entre comillas, ¿cierto? Accidente grave y accidente fatal. ¿Listo? Entonces por acá nos dicen una amputación perfecto, una inmovilidad cervical perfecto, causar daños y secuelas. ¿Listo? Por acá, don Oscar, cuéntenos. Que le levantaron la manita, bueno, la manito, listo. Entonces, acá ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que nos dice que es accidente grave? Lo que es la resolución 1401 y hay muchas cosas que ustedes ya nombraron. Aquel que trae como consecuencia amputación de cualquier segmento corporal. ¿Por ahí no lo dijeron en el chat? Sí. ¿Listo? Fractura de huesos largos. ¿Listo? Fractura de huesos largos como el fémur, la tibia, peroné, húmero, radio y cúbito. ¿De dónde a dónde va el fémur? ¿Ese hueso de dónde a dónde va? Desde la cadera. Desde la cadera hasta la rodilla. De la cadera a la Correcto, rodilla. correcto. ¿El húmero de dónde a dónde va? De la rodilla al pie. No, el No, húmero. va del codo a la del muñeca. codo, de la paleta. Va desde el omóplato al codo. Efectivamente, como del hombro al codo. ¿Listo? Entonces, ¿dónde va la tibia y el peroné? De la rodilla al De pie. la rodilla al tobillo. Correcto, de rodilla de rodilla a tobillo, y lo que es cúbito y radio va de codo a muñeca. ¿Listo? Fractura de esos huesos lo van a considerar como grave. Trauma craneoencefálico, quemadura de segundo y tercer grado, lesiones severas tales como, lesiones severas de mano, tales como aplastamiento, quemaduras, lesiones severas de columna vertebral, por ahí también la escribieron, con compromiso de médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza y el campo visual o lesiones que comprometan lo que es la capacidad auditiva. ¿Listo? Entonces, esta resolución 1401 nos habla de accidentes graves. Básicamente, cuando tenemos este tipo de lesiones, pues tenemos que ejecutar, obviamente, pues nuestra investigación de accidente. ¿Cuánto tiempo tengo yo para reportar un accidente de trabajo? Cuéntenme. 48 horas. 48 horas. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3 días. 3 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 3 días hábiles. ¿Cuántos? 3. Miren lo que nos dice la 1401, perdón. Miren lo que nos dice acá esto. ¿Cuáles son los tiempos de reportar el presunto accidente de trabajo? Y lo toman como presunto porque pues no hay investigación todavía, ¿no? Entonces, acá nos decían
Anteriormente nos decían que, bueno, nos dijeron 48, 72 horas, 2 días, 3 días, 4 días, bueno, nos dijeron un montón. En lo que es el decreto ley 1072 nos habla, los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales. Ya sabemos que es grave, ¿cierto? El mortal, pues, cuando ya pues, pierde la vida el colaborador. Así como enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la dirección territorial u oficinas especiales correspondientes dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento o recibido el diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las administradoras de riesgos laborales. Quiere decir que si hay un accidente grave o mortal o fatal, lo debemos enviar ¿a dónde? Al ministerio. ¿Listo? Tenemos que reportárselo al ministerio dentro de los 2 días hábiles. Pero si no es grave y mortal, entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para reportarlo? Si no es grave y mortal, no sé, es una tronchadura, una 5 días. Son ¿Cuánto? 5 días, Felipe, 5 días. 5 días, por acá nos dice Luis Alfonso. 2 días hábiles. 2 días hábiles, por acá nos dicen 10 días hábiles también. Mejor dicho, adivinen cuánto. Mírenlo acá. Inmediato. Debemos reportar el accidente de inmediato, en el momento que ocurra. ¿Por qué? Es que anteriormente nos decían, es que para reportar el accidente debe llenar primero el formato que se llamaba como FURAT, formato único de reporte de accidente de trabajo. Entonces yo lleno todo eso, ese formulario lo tenía que llenar para que el colaborador se fuera con ese formato, con ese formulario. Pero como eso ha avanzado tanto la tecnología y la ARL tiene su plataforma disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, ¿cierto? Quiere decir que tiene funcionalidad de 365 días al año. No hay, ya en este punto, ya no hay, digamos que la excusa del por qué no lo reportó. Yo debería reportarlo de inmediato. ¿Listo? De inmediato. Ahora, una cosa es reportar el accidente y otra cosa es investigar el accidente. ¿Listo? Entonces son 2 tiempos diferentes. Si es uno leve, entre comillas, el accidente, ¿cierto? Yo lo debo reportar de una vez. Llamo a la ARL, por eso les decía que ustedes deben identificar cuál es su ARL y cuáles son los medios de comunicación que tiene la ARL. Llaman o reportan por internet y se van para el centro médico. ¿Listo? Ahora, para el tema de la investigación, para que ustedes lo tengan en cuenta, son 15 días calendario, no son hábiles, son calendarios. Acá cuentan domingos, festivos, sábados, eso cuentan todo. Entonces, son 15 días calendario para la investigación. Investigación de accidente. Reporte es de manera inmediata. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta, para que ustedes, no, es que son tantos días, no, porque si la persona se lesionó, ¿yo por qué debo esperar? ¿Cuánto debo yo esperar? ¿Cierto? Si la persona está lesionada. Y si fue un tema de accidente, listo, pero igual acá nos dicen presunto, ¿no? Porque debe haber una investigación, que la investigación la debemos hacer en 15 días calendario. Por acá tengo a Jessica con la manito levantada. Cuéntanos. Sí, buenos días. Es que estoy un poco embolatadita con la información, o sea, Señor. para una aclaración. El de los graves mortales, 2 días hábiles al ministerio, ¿cierto? Sí, Pero a señora. la ARL se le reporta de manera inmediata, ¿no? Correcto. Y los leves se reporta de manera inmediata a la ARL, pero no al ministerio. Digamos que aquí lo que nos están obligando es reportar los graves y mortales.
¿cierto? El leve puede ser, pues son 2 días, 3 días, sí lo reporto a la ARL, ¿cierto? Y la investigación va a la ARL, ¿listo? Pero al ministerio en Ok, este la caso no. investigación la realiza la ARL. ¿Y la investigación para graves y mortales también la realiza la ARL? La ARL, sí señora. Y ¿Y entonces los una cosa es tiempos son los el mismos? reporte, ¿no? Entonces Sí, el sí, sí. reporte como tal, si es leve, nos vamos con la ARL, obviamente, porque igual todos los accidentes los debemos reportar a la ARL, todos. De Pero manera cuando son individual. graves y mortales, se lo debemos reportar al ministerio. Ok, y la investigación la investigación siempre la hace la ARL, ¿verdad? No, la investigación cuando son leves, no, cualquier investigación la debe hacer el jefe inmediato del accidentado, un miembro del vigía o el vigía ocupacional, ¿cierto? En el caso de ustedes, vigía, y el responsable del sistema de gestión. Son 3 personas las que tienen que investigar el accidente. Listo, la ARL, si necesitan apoyo de pronto con graves o mortales, ella puede ingresar a hacer la investigación también. Pero obligatoriamente para la investigación es el jefe inmediato, vigía ocupacional y el responsable del sistema de gestión, que en este caso sería yo. ¿Listo? Para la investigación. Ya cuando tengamos la investigación, si es grave o mortal, se la enviamos a ministerio y se la enviamos a la ARL. Bueno, la ARL, reporte de investigación, se la tenemos que enviar. Si es grave, ahí tenemos que enviar el reporte del accidente, 2 días hábiles, y la investigación dentro de los 15 días también, a lo que son los entes de control. Listo, en este caso, ministerio. ¿Vale? Vale, ingeniero, muchas gracias. Listo. Entonces, ya con esto, claro, entonces lo que les estaba comentando, yo no puedo esperar, ¿cierto? 2 días, venga, ¿usted cómo siguió desde la tronchadura? No, si la persona se tronchó, si la persona de pronto tuvo una lesión en una mano, ¿cierto? Se cayó, tuvo una contusión, no sabemos si de pronto se fisuró un hueso, no sabemos. No, sí me duele, pero no, tranquilo, eso no pasa nada. Es mejor que haya una atención médica. Y eso no es que sea malo. ¿Por qué? Porque ustedes están pagando una ARL en su seguridad social. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de información para lo que es el accidente de trabajo. Y por eso veníamos acto y condición, ¿cierto? ¿Qué es accidente? ¿Qué es accidente grave? ¿Y cuáles son los tiempos que yo tengo para poder reportar ese accidente de trabajo? ¿Listo? Por acá tengo a Pharmakits con la mano levantada. Ingeniero, gracias. Una pregunta. ¿Y las Señora. incapacidades que se generen, por ejemplo, por esos accidentes, quién las paga? ¿La EPS o la ARL? ¿Cómo se hacen? La ARL. La ARL, que ese es otro beneficio, entre comillas, que tiene la ARL. Si me dieron 5 días, 8 días, 3 días, 10 días de incapacidad, la ARL retorna a ustedes el dinero. ¿Listo? Entonces, no, es que mi día, ustedes hacen el cálculo y el día de la persona vale 100.000, ejemplo. Y fueron 5 días, pues son 500.000. Esa plata, la ARL se la retorna, se las devuelve. ¿Listo? Porque eso es lo que tiene, esa es la figura de la ARL. Responde por el 100% de la incapacidad. Si fueron 30, hagan la cuentica y esa plata se las retorna. ¿Listo? Se las devuelve. ¿Vale? Eso sí no es como la EPS. La EPS normalmente ellos no devuelven plata. Ellos lo que hacen es atenderlos, ¿cierto? Y les quitan un porcentaje, obviamente, pues al enfermo, en este caso. ¿Sí? Entonces quiere decir que no les va a llegar completo el salario. Pero en el caso de accidente de trabajo, ya en firme, que es un accidente de trabajo, la ARL responde por esos días. ¿Listo? Doña Luz, cuéntanos. Buenos días, ingeniero. Yo tengo una duda. En la investigación, si descubren que fue por un acto inseguro, ¿igualmente pagan la incapacidad o no? Sí, eso normalmente lo pagan. ¿Sí? De pronto lo que van a hacer, ¿qué es?
Si es un acto inseguro, pues entonces van a decir, venga usted, señor representante legal, usted ha tenido capacitación con el señor, usted tiene plan de trabajo, les hacen una revisión al sistema. Y si no lo tienen, pues adivinen qué pasa si ustedes no tienen el sistema de gestión. Una multa. Multa o sanción, correcto. Entonces, al colaborador lo van a atender. Lo atienden, porque es que, por eso es que en determinado momento, señora Luz, es que en la investigación uno debe ver todo aspecto. Entonces tenemos el accidente, tenemos que mirar la metodología o los procesos que yo tengo, ¿cierto? Si fue ambiente de trabajo, ¿sí? Si fue un tema de clima, si fue un acto inseguro. Entonces no solamente dentro de la investigación de accidente de trabajo vamos a ver solamente si tuvo o no tuvo error la persona, sino que se debe verificar otros aspectos del por qué se accidentó la persona. No es no, es que la persona se subió por allá y se cayó, pero es que en ningún momento le hablamos de riesgos, es que en ningún momento tuvo una capacitación de eso. Sí, es que en ningún momento, o no, lo más grave, no es que no lo tenía afiliado. Peor. Es accidente de trabajo, sí, pero ¿a quién le cobro esa plata que yo le tengo la ARL me lo va a devolver? En ese caso, ¿cómo hacemos? Si la persona no está afiliada y se accidenta laboralmente, ¿qué pasa con esa persona? ¿Ustedes qué creen? Demanda. Toca al negocio, al establecimiento, Responder al jefe. asumir todo. Le toca Claro. al empleador asumir todos los gastos. Correcto. Quiere decir que si la persona necesita que la férula, que necesita medicamento, que necesita terapias, todo eso va a nombre del representante legal o dueño de la droguería, del establecimiento. ¿Cuánto pagan ustedes de ARL con riesgo 1, más o menos? Mensualmente. ¿Quién la tiene por ahí clara? Digamos, de los 500.000 pesos por el mínimo, esos 500.000, ¿cuánto corresponden a la ARL? ¿Ya se han puesto a echar cálculos o a mirar la planilla? Nosotros por riesgo 3 pagamos 7.900 pesos. Imagínense, por riesgo 3, entonces, ¿cuánto es por riesgo 1? 7.000 pesos mensuales. Quiere decir que al año, ¿cuánto es? 84.000 más o menos. ¿Sí o no? Entonces estamos hablando que por ARL son 100.000 pesos al año. Pero si llega a ocurrir un accidente de trabajo, esos 100.000 pesos les va a cubrir absolutamente todo. Imagínense. Entonces ahí es donde viene la conciencia, ¿cierto? De que tenemos que nosotros verificar si, o mejor, evaluar, ¿es bueno o es malo el tema de pagar la ARL? ¿Cierto? Por acá nos dijeron que, sí, claro, son 541.800, pero eso aquí cubre EPS, caja de compensación o pensión, y la ARL es un porcentaje mínimo. Entonces, si usted, ¿cuánto valdrán 10 terapias con un profesional? Es un montón. Esto es un montón, ¿cierto? Entonces, solamente medicamentos que no los cubra la EPS. Eso es un platal. Entonces, cuando hablamos de ello, ¿cierto? Son 100.000 pesos por empleado al año, pero los tengo asegurados para cualquier situación. Hasta para enfermedad de origen laboral, ¿cierto? Y más. Ahora, si ustedes también de una u otra manera están, digamos que pagando de una u otra manera, pues obviamente la ARL, pues en una enfermedad de origen laboral, pues también se la van a cubrir. Y usted no tiene que en ningún momento ahí sí meterse la mano al bolsillo para poder cubrir a una persona con una enfermedad laboral, que eso la va a tener hasta el fin de sus días. Eso es prevención. Por eso existen las ARLs. Entonces quieren decir que un rubro tan pequeño, les puede a ustedes, digamos que prevenir muchas cosas, hasta sanciones y multas.
Porque aparte de la sanción y la multa que le colocan al establecimiento, pues tienen ustedes que pagarle a la persona que se accidentó. Entonces, eso es, mejor dicho, por lado y lado, dinero. ¿Listo? Entonces, es mejor estar prevenido, es pagar su ARL, ¿cierto? Nosotros vamos a decir, no, es que como nunca ha pasado nada, pues entonces no me va a pasar. No, 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 no. Ustedes pueden pagar su ARL y pueden estar tranquilos de que si llega a ocurrir algo desafortunado, pues ustedes pueden reclamar allá su platica y obviamente pues la persona va a estar en buenas manos porque la atención de la ARL es muchísimo mejor que un EPS. ¿Listo? Bueno, reporte de accidente de trabajo. Inicialmente se lo deberíamos reportar al jefe inmediato. 2, después de eso, ¿de qué debería hacer? Llamar a la ARL. Ya es según la ARL que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la tarea? Es verificar cuáles son los números de teléfono a donde yo puedo reportar el accidente de trabajo. ¿Quién lo tiene a la mano? ¿Quién sabe en dónde está o cuál es el número? Que ustedes deben llamar en caso de accidente de trabajo. ¿Quién la tiene por ahí clara? Yo tengo el 601-489-7941. ¿De qué ARL? De Sura. Correcto, muy bien. Y perdón, ¿Señor? dígame. No, que la idea es tener ese número a la mano, tenerlo a la mano. O sea, ustedes deberían digamos que por emergencias, ustedes deberían tener un listado de grupos de apoyo externo, ¿cierto? Ustedes deberían tener un listado de las entidades que los pueden llegar a ayudar en determinado momento. Por ejemplo, Defensa Civil, bomberos del sector, clínicas y hospitales del sector donde ustedes están, las más cercanas, obviamente pues el 123, dentro de ese listado, ¿cuál debería tener? ARL. No es que yo tengo una persona que me ayuda, pero esa persona se paga su seguridad social independiente. Está bien, listo, pero debemos tener en cuenta que ARL está afiliada a esa persona también. Sí, porque si yo tengo Sura, pero la persona está pagando en positiva, pues ustedes no van a llamar a Sura a reportar el accidente del señor o de la señora, porque pues van a decir, no, ese señor no está en mi sistema, la ARL. Entonces ustedes deben tener en cuenta qué ARL tiene también esa persona para colocarlo ahí en el estadito. ¿Listo? Porque puede llegar a pasar. No, yo contraté una persona, pero la persona viene con toda su seguridad social y no se la estoy pagando por la droguería, pero estoy garantizando de que la persona tiene seguridad social, ¿cierto? Venga, ¿usted qué él está afiliado? No, yo estoy en Positiva. Ah, no, yo estoy en Colmena. Listo, perfecto. Mira, acá está el número por si llega a pasar algo. ¿Por qué? Porque el tema es que ustedes deben tener de una u otra manera la responsabilidad de poder reportar ese accidente. Claro que la persona de pronto va a tener que hacer su investigación y demás ahí en adelante, pero ustedes reportaron. ¿Por qué? Porque digamos que en este caso, cuando yo reporto el accidente de trabajo, no es, o no, mejor, no lo puedo hacer si me accidenté yo, ¿cierto? Yo me accidenté, estoy solo en la droguería o sola, y resulta que voy a llamar a la droguería y digo, no, pues que yo me accidenté, normalmente ponen problema a las ARLs. No, usted no lo puede reportar, usted lo debe reportar un tercero. Listo, otra persona que no sea el accidentado debe reportarlo. Entonces nos pueden llamar a nosotros, pueden llamar de pronto al compañero, bueno, la persona con la que ustedes pueden llegar a tener contacto para que llamen a la ARL y reporten ese accidente. ¿Por qué? Porque después de llamar a la ARL van a decir dónde está, qué tiene y demás, y le van a decir trasládese a este centro asistencial. ¿Listo? Y por acá tenemos a la final, ya es gestión administrativa con la ARL. ¿Cómo así? Esa gestión administrativa es para llenar completamente el FURAT, enviar la investigación para que ustedes le respondan por el 100%
de esa incapacidad. No es, digamos que no, mejor dicho, no se la van a colocar o no se la van a dar de una vez la plata, sino puede ser por un corte, ¿cierto? No, se la enviamos a final de mes, se la consignamos a mediado de mes, o en 2, 3 días, o los viernes, bueno, según como lo tengan pues contemplado esa ARL. ¿Listo? Entonces, ya después de esto, bueno, no, pues chévere, lo reportamos, demás, correcto, acá tenemos unas, por ejemplo, lo que es Sura, líneas de atención por ciudad, Bogotá, Medellín y Cali. Si ustedes tienen de pronto esta ARL y están situados en estas ciudades, pues acá tenemos los números, o el 018000, ¿cierto? 51 14 14, recuerden, 24 horas al día, ellos no descansan. ¿Listo? Entonces, ¿a dónde tienen que llamar? A la ARL, identifíquenla, saquen el número, pónganlo ya en el listado de números de emergencia y ustedes van a estar más tranquilos. ¿Por qué? Porque si es un accidente complicado, pues la idea es poder tener una atención médica pronta. Eso con respecto a lo que es Sura, y esto es lo que es, digamos que Colmena, ¿cierto? Entonces, Colmena, en este caso, por ejemplo, tiene acá numeral 833, que no hay que digitar todo esto, ¿cierto? Ni todo esto, sino solamente numeral 833, y lo que es ya de una vez, eso es directo a la ARL. Lo mismo, líneas están disponibles 24 horas al día, los 365 días del año. ¿Listo? Entonces, identifíquenla, eso se le quedan como tareita, ¿cierto? Que la identifiquen y obviamente pues que empiecen bueno, que la relacionen ahí en el listado de emergencia. ¿Listo? Bueno, ya todo esto es el reporte, ¿cierto? Ya entendemos acto y condición, qué es accidente, accidente grave, accidente fatal, cuáles son los tiempos, a dónde tengo que llamar y demás. Después de ello, ¿qué tenemos que hacer? Es fácil y sencillo, entre comillas. ¿Por qué? Porque debemos tener investigación, debemos hacer la investigación. ¿Quiénes son los 3 actores para la investigación del accidente? ¿Cuáles que son los mínimo que deben estar? Jefe inmediato, Inmediato, vigía responsable de seguridad y salud en el trabajo. Jefe inmediato, responsable del Vigía. sistema de gestión de seguridad. ¿Y quién más? ARL, Vigía. No, el ARL no, el vigía, correcto, El vigía. vigía, son los 3. Es opcional, la ARL es opcional en el momento del accidente grave, ¿listo? Es opcional, ¿listo? ¿Por qué? Porque pues lo que están solicitando es que la persona tenga licencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, normalmente ustedes contratándonos en este caso, pues ustedes ya tienen el profesional con la licencia, ¿cierto? Entonces ahí podemos nosotros ejecutar la investigación. Después, se hace la investigación, se identifica si fue método, si fue el tema de acto inseguro, el medio ambiente, el mismo material, el que accidentó al colaborador. Debemos hacer un plan de trabajo para poder subsanar ese riesgo. ¿Listo? Después de ello, ¿qué tenemos que hacer? Seguimiento y control. De lo que yo dije que iba a hacer acá, pues yo tengo que hacer un seguimiento de que yo ejecuté todas las actividades. Y eso normalmente no solamente lo hacemos desde seguridad y salud, es decir, entre ustedes y nosotros, sino también la ARL hace seguimiento y control. La ARL va a decir, venga, usted me dijo que iba a colocar acá una señalización, ¿la colocó? Sí, muéstreme. ¿Cierto? Ellos también hacen seguimiento y control. Y por último, debería ser la lección aprendida. ¿Quién ejecutaría la lección aprendida? ¿A quién ponemos a que ejecute la lección aprendida? ¿Al colaborador? En primera instancia debería ser el colaborador, correcto. ¿Por qué? Porque fue el accidentado y va a decir, venga, pasó esto, me pasó esto, y no hagamos eso porque miren lo que pasa, ¿cierto? Pero si el colaborador está por allá, no, es que fue un accidente grave y tiene recuperación y ya va como 2 meses incapacitado, bueno, vamos a esperar a que llegue para la lección aprendida. No, esta lección aprendida la debería hacer ¿quién?
si no está el colaborador disponible, pues debería ser el jefe inmediato. ¿Listo? Entonces, ahí, no, que es que el jefe inmediato no puede, que no debería, en el caso de ustedes no debería, sí debería poderlo hacer. Entra ya seguridad y salud en el trabajo a hacer la lección aprendida de ese accidente. ¿Listo? Todo esto conlleva ¿qué? Pues que la persona o la gente entienda y aprenda por qué fue el accidente para que eso no vuelva a ocurrir. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Debemos estar afiliados, debemos estar, estar afiliados, saber o identificar cuál es mi ARL y los números de los que yo necesito. Recuerden, AXA Colpatria, Positiva, Bolívar, Sura, Colmena, y hay varias por ahí que pues son un poquito más pequeñas, pero esas son las que normalmente tenemos a nivel nacional. ¿Listo? Acá les estoy colocando el link de la asistencia, como es costumbre. ¿Listo? Por acá se los acabé de colocar para que por favor diligencien el link. Recuerden que acá vienen unas preguntitas. Ingeniero, y nada, disculpe. Preguntas, dudas, comentarios. Señor, Ingeniero, cuéntenos. mira, cuando usted estaba hablando ahorita bueno, lo que pasaba con la ARL, sí. Pues, ¿cómo te va? ¿Te acuerdas que yo te había contado que tengo un hermano que tiene una droguería en Manizales, ¿cierto? Sí, Él señor. tiene una droguería por los lados de la 19, donde está la plaza de Manizales, la plaza de mercado, y a él hace 2 meses se le metieron 2 tipos y lo atracaron, ¿sí? En el momento del atraco estaba con el empleado del domiciliario y el empleado empezó a forcear con uno de esos y le dispararon. Sí. Lo alcanzaron a llevar al hospital, pero el empleado murió en el hospital. Y en este momento la ARL no se quiere hacer responsable de eso. Pero ¿por qué será? Porque dicen que no sé, ustedes hicieron investigación y demás, ¿reportaron eso? Claro, el de una vez reportó, pasaron, está en la investigación, ya está en todo, pero la ARL dice que no tiene videos ni tiene pruebas constantes de que haya sucedido el hecho dentro de la farmacia, pero hay testigos que vieron todo lo que pasó y aún así la ARL se quiere lavar las manos. Entonces, a lo que yo voy acá, no siempre las ARL quieren responder. ¿Qué ARL es, don Él tiene Oscar? Sura. No, eso es un pleito, ahí entra en pleito, pero ellos deben responder. Si ustedes, o sea, todo lo que en la investigación y todo ese tema de recolección de pruebas y demás, se lo llegan a comprobar, ellos tienen que responder. Ellos normalmente pasa eso. Ellos por cualquier cosita se quieren salir por la tangente. Eso mismo pasa, don Oscar, y todos acá. Eso mismo pasa cuando hay una enfermedad de origen laboral. Es exactamente lo mismo. Ellos se quieren quitar la responsabilidad. Entonces, sí debemos tener en cuenta, obviamente, toda la documentación, las pruebas. Si tienen testimonios, hay que recolectar testimonios. Todo eso, y entra en eso, sí, don Oscar, eso va a entrar a pleito y puede que eso demore. Sí, puede que eso demore, pero eso a la final ellos tienen que responder. Sí, obviamente está como nos lo cuenta, ¿no? Su merced. Sí, claro, porque en este momento es más lo que si mi hermano se ha gastado en abogados que lo que se ha podido hacer en el momento. ¿Por qué? O sea, no porque no haya estado asegurado ni nada por el estilo, sino que pues hay que responderle a la familia por lo que pasó con este chico, o sea, por lo sucedido. Por A o por B, tú sabes que eso entra una investigación y entra una investigación severa porque fue un homicidio. Claro. Claro, entonces ahí tienen que tener en cuenta esos detalles, porque ellos están diciendo, no, eso que como fue un homicidio, entonces deben haber otros entes de control que respondan por eso. Pero si es fue un tema, porque ustedes tienen identificado ese riesgo, el riesgo público. Entonces, Robos, según hurtos, ellos están atracos. diciendo, o sea, imagínate, el abogado de ellos se metió por el tema de que él no murió en la droguería, él murió pues, en un hospital. No, pero el evento fue, no es como decir, no, me machuqué un dedo, se me estripó el dedo y entonces llegué al hospital y me lo amputaron, entonces la amputación no fue eso sí tiene que tener paciencia y tampoco de fallecer, ¿cierto? En el intento. ¿Por qué? Porque eso es un tema que ustedes tienen contemplado dentro de la droguería. O sea, en su matriz de riesgos está el tema de riesgo por condiciones de seguridad, y ahí estamos hablando de riesgos, robos, hurtos, atracos, ¿cierto? Desmanes, todo eso está dentro de la matriz de riesgos, todo eso tienen ustedes que sustentar allá
pues, con el abogado y demás, ¿cierto? Eso se demora, pero usted yo creo que tiene la de ganar ahí. Ok, no, la pregunta lo que yo te estaba como tratando de que tú nos explicaras era por qué las ARL tienden a dilatar tanto el proceso, era sobre todo por eso. Sí, no, es que ellos, porque eso al final representa plata, eso es dinero, y es bastante, cuando estamos hablando de una fatalidad, eso es bastante, porque debe haber una indemnización y todo el tema, y según la edad de la persona, bueno, eso tiene toda una implicación ahí en cuanto a futuro y demás, pero entonces sí, eso normalmente pasa, eso ninguna de las ARLs quiere buscar otro culpable, otros aspectos, no, eso no tiene, desde que usted lo tengan bien identificado y demás, eso demora, pero lo pueden hacer. ¿Listo? Ok, ingeniero, igual muchísimas gracias por la respuesta. Claro que sí. ¿Listo? Entonces, ya les acabé de colocar, por favor miren si tienen ahí algún inconveniente, ¿cierto?